Dicen que los Apalaches son montañas antiguas, pero cuando digo antiguas no hablo de siglos, ni siquiera hablo de miles de años. Estas montañas comenzaron a formarse hace casi 500 millones de años, cuando los continentes todavía estaban chocando entre sí y la Tierra era un mundo completamente distinto. Son más antiguas que los dinosaurios, más antiguas que los mamíferos y, en cierto modo, más antiguas que casi cualquier memoria humana. Y es que, cuando uno camina por los bosques de los Apalaches, ocurre algo extraño. Los árboles parecen demasiado viejos, la niebla aparece sin aviso y, a veces, cuando el viento se detiene y el bosque se queda completamente en silencio, uno tiene la sensación de que algo está escuchando, porque estas montañas no solo guardan árboles, guardan historias. Historias de desapariciones, historias de voces que salen del bosque, historias de luces extrañas en las cumbres y historias de criaturas enormes moviéndose entre los árboles. Y aquí empieza lo inquietante de verdad, porque mucho antes de que los europeos llegaran a estas tierras, los Cherokee ya hablaban de algo que vivía en estas montañas. Un gigante, un guardián del bosque, una presencia antigua. Lo llamaban Sud-Kalu, y cuanto más se investiga su historia, más difícil se vuelve creer que todo fue solo una invención. Lo primero que hay que entender es que Judacuya no era su nombre original. Ese nombre apareció después, cuando los europeos intentaron pronunciar el nombre Cherokee Sud-Kalu y lo deformaron hasta convertirlo en Judacuya. Pero el nombre importante, el antiguo, el que viene de la tradición oral Cherokee, es Sud-Kalu. Algunas interpretaciones lo relacionan con la idea de tener ojos inclinados o rasgados, como si ya desde el propio nombre se estuviera señalando que aquel ser tenía un aspecto raro, distinto, no del todo humano. Las historias lo describen como un gigante físico, real, enorme, no como un fantasma, no como una sombra abstracta. Era un ser de hombros anchos, brazos largos, manos gigantescas y una fuerza descomunal. Algunas versiones dicen que podía mirar por encima de los árboles jóvenes y que su cuerpo ocupaba casi por completo el interior de una vivienda humana. Pero lo más extraño eran sus dedos. Muchas historias dicen que tenía 7 dedos en cada mano y 7 dedos en cada pie. Ese rasgo se repite tanto que deja de parecer un adorno del mito y pasa a funcionar como una marca, como si la tradición quisiera dejar claro que Judacuya se parecía al hombre, pero no pertenecía al mundo humano. Y por si fuera poco, algunos relatos lo describen como feísimo, tan extraño de rostro y proporciones que la gente no podía soportar mirarlo de frente. No era solo grande, era incómodo de ver. Los Cherokee no hablaban de Judacuya como de una simple bestia, hablaban de él como del gran señor de la caza. Eso significa que no era solo un habitante del bosque, era, en cierto modo, su autoridad. Los ciervos, los osos, los pavos salvajes y los animales que los cazadores perseguían parecían estar bajo su vigilancia. Si un hombre entraba en el bosque con respeto, cazando por necesidad y siguiendo los ritos correctos, Judacuya podía permitirle encontrar presas. Pero si entraba por orgullo, por codicia o por arrogancia, la montaña se cerraba. No quedaban huellas, no quedaban sonidos, no se veía movimiento. Y entonces los ancianos decían algo que ya de por sí da escalofríos: Judacuya ha cerrado la caza. Y es aquí cuando ocurre algo muy importante. Judacuya no aparece como un monstruo salvaje que mata porque sí. Aparece como un guardián moral del territorio, como una presencia que juzga al cazador, mide sus intenciones y decide si el bosque responde o se vuelve mudo. Eso todavía lo hace más inquietante. Las leyendas no dicen solo que Judacuya era grande, dicen
que hacía cosas imposibles. Algunas cuentan que podía cruzar montañas enteras en muy pocos pasos, otras que podía saltar desde sus campos en la cumbre hasta el valle. Algunos relatos lo describen cargando varios ciervos muertos a la vez, muchos más de los que un hombre podría levantar. Otros lo muestran patrullando las crestas durante las tormentas, con piedras desprendiéndose bajo sus pasos. No parece una criatura torpe, parece un habitante natural de la montaña, un señor de las alturas. Una de las partes más extrañas de toda la historia es que algunas leyendas cherokee dicen que Judacuya no vivía solo, ni en una simple cueva. Vivía en un lugar llamado Sutkalus Town, la ciudad del gigante. Eso ya cambia completamente el tono del mito, porque no estamos hablando de un monstruo aislado, estamos hablando de un territorio oculto, de un asentamiento, de un lugar reservado a seres de su escala. Una historia cuenta que un cazador siguió el rastro de un ciervo durante horas hasta las zonas más altas de la montaña. Allí encontró un claro enorme con casas gigantes, demasiado grandes para humanos, y vio a Judacuya caminando entre ellas. El gigante no lo atacó, le dijo que aquel lugar no pertenecía al mundo de los hombres y le ordenó marcharse. El cazador huyó y nunca volvió a encontrar la ciudad. Quizás la parte más extraña de toda la tradición es la historia de la mujer cherokee, porque algunas versiones cuentan que Judacuya estaba solo y decidió buscar esposa en el pueblo cherokee de Cayuga. Allí vivían una viuda y su hija. La madre quería que la muchacha se casara con un buen cazador, con un hombre capaz de traer carne y sostener la casa. Y es aquí cuando empieza lo extraño. Judacuya, que era el señor de la caza, supo lo que aquella mujer deseaba. Así que empezó a visitar a la hija por la noche y cada vez que iba llevaba carne, muchísima carne, más de la que la madre y la muchacha necesitaban. Ciervos, presas, comida abundante, como si el bosque entero respondiera a su voluntad. La madre sabía que alguien estaba visitando a su hija, pero no lo veía, solo veía el resultado. Siempre había carne, siempre había provisiones, siempre había una prueba de que aquel pretendiente misterioso era un cazador excepcional. La muchacha terminó uniéndose a él, y durante un tiempo la historia parece casi una fábula extraña sobre un marido sobrenatural que cumple exactamente lo que la madre exigía, ser un gran cazador. Un día la madre quiso verlo. Quiso conocer al hombre que estaba visitando a su hija, y ahí aparece una de las escenas más potentes de toda la tradición. Cuando por fin lo vio, no encontró a un hombre apuesto, ni a un guerrero admirable. Vio a un ser gigantesco, de ojos inclinados, tan grande que apenas cabía dentro de la vivienda. La madre lo vio horrendo, salió huyendo aterrorizada, y ese rechazo lo cambió todo, porque el gigante entendió que no sería aceptado entre los hombres, y entonces recogió a su esposa, y según algunas versiones también a su hijo, y se los llevó a su propio mundo, a las montañas, al reino oculto, donde vivían otros seres y donde los humanos no podían entrar libremente. La madre y el hermano de la muchacha no aceptaron perderla, querían recuperarla, así que ayunaron durante días y siguieron los ritos necesarios para poder acercarse al lugar donde Judacuya se había llevado a la mujer. Cuando finalmente logran aproximarse, el contacto con ese otro mundo rompe algo. A partir de entonces, Judacuya deja de mostrarse abiertamente a los humanos, tal y como hacía antes, y se vuelve invisible o se retira de la vista común. Ya no es un ser que pueda convivir con ellos. Sigue presente, sigue teniendo poder, sigue dominando la caza, pero ya no se deja ver de la misma manera. Algunas tradiciones incluso hablan de los hijos de Judacuya, dejando rastros en las rocas mientras iban desde Cayuga hacia las montañas. En Carolina del Norte existe un lugar real llamado Judacuya Hall Fields. Es un claro enorme, de más de 100 acres, en mitad de una región donde lo normal sería encontrar bosque denso. Y cuando uno contempla ese lugar, algo no encaja, porque parece una interrupción,
un espacio que alguien o algo abrió en mitad de la montaña. La tradición dice que Judacuya despejó ese campo, que arrancó los árboles, otras que lo utilizaba como granja o como campo de cultivo para atraer animales. Los Cherokee evitaban cazar allí porque lo consideraban tierra del gigante. Y es que no estamos hablando de un paraje cualquiera. Holyfield formaba parte de un conjunto territorial más amplio. Sus campos, su monte, su asiento del juicio, sus rocas, sus rutas, como si toda esa región estuviera organizada según la geografía del gigante. Muy cerca de Holyfield está Judacuya Rock, uno de los petroglifos más famosos de Carolina del Norte. La roca está cubierta de más de 1500 grabados, espirales, líneas, curvas y marcas que nadie ha podido descifrar del todo. La tradición dice que esas marcas son huellas o arañazos dejados por Judacuya. Cuando saltó desde su granja en la montaña hasta el valle, al caer, apoyó la mano sobre la roca para sostenerse y dejó en ella parte de su marca. Pero aquí empieza otra línea del misterio, porque algunos creen que esos petroglifos podrían ser algo más que decoración ritual. Podrían ser un mapa, un marcador territorial o una advertencia. Hay incluso versiones que dicen que Judacuya trazó una línea sobre la piedra para señalar que nadie debía cruzarla sin realizar antes los ritos adecuados. Eso convierte a la roca en algo más que un vestigio arqueológico. Lo convierte en una frontera, en una señal de dominio. Y por si fuera poco, algunos símbolos recuerdan a grabados encontrados en otros lugares lejanos, lo que abre la puerta a otra pregunta. ¿Estamos viendo un lenguaje sagrado compartido o las marcas de un territorio antiguo mucho más amplio? Otro punto fundamental es Devil Courthouse. La tradición cherokee decía que Judacuya vivía en una cueva de esa montaña y que desde allí vigilaba el valle y juzgaba lo que sucedía en su territorio. Algunas fuentes tradicionales incluso la describen como su gran asiento de juicio. Eso encaja perfectamente con su papel como señor de la caza. No era solo una criatura escondida, era una autoridad en las alturas. Con el paso del tiempo, el lenguaje cambió. Los colonos ya no hablaban de Suk-Kalú. Empezaron a hablar de huellas gigantes, hombres salvajes o criaturas enormes cubiertas de pelo. Lo más inquietante no es un caso concreto, es la estructura repetida, la misma sensación, el mismo tipo de figura, el mismo territorio. Y aquí hay una pregunta. ¿Judacuya y Bigfoot son el mismo ser? No exactamente en todos los detalles físicos, pero sí en algo quizás más importante, en su función dentro del paisaje y en el patrón del encuentro.